Bueno, muy buenos días. Les damos la bienvenida a esta webinar de la resolución CRE 127 de 2020. Este espacio lo creamos con el propósito de brindarles toda la información relacionada con el aplicativo que XM ha dispuesto para dar cumplimiento a lo indicado en la resolución, por la cual se define el procedimiento para verificación anual de la ENFIT de plantas de generación con obligaciones de energía firme. Este espacio estará liderado por Xiomara Gómez, analista energético, y Emma Maribel. Les informamos que pueden realizar todas sus preguntas a través de este chat. No tienen la posibilidad de activar sus micrófonos, entonces los invitamos a utilizar esta herramienta. No siendo más, le doy paso a Xiomara para que inicie con su intervención. Buenos días para todos. Para nosotros es un gusto estar nuevamente con ustedes. Esta es la segunda capacitación que damos para el manejo del aplicativo Información para Verificación en FIC. Es un gusto para nosotros que después de haber dispuesto la aplicación en el ambiente de capacitación, hemos tenido varios agentes que han ingresado y pues debido incluso a algunas de sus sugerencias hemos hecho algunos ajustes a nuestra aplicación. Ahorita más adelante les contaré en detalle pues que hemos ido ajustando y pues sobre todo porque esto nos va a garantizar que sea exitosa pues esta primera declaración de verificación anual pues que haremos el 1 de diciembre. Entonces, como tenemos en la agenda, vamos a dar inicio. Lo quisimos separar así porque de pronto hay agentes pues que solo tienen un tipo de tecnología que reportar. Entonces, en la primera media hora estaremos hablando de las plantas térmicas, luego estaremos hablando de las plantas hidráulicas y finalmente recogeremos las preguntas que nos hagan a lo largo pues de esta charla para poderles dar respuesta, preguntas acerca del manejo de la aplicación. Intentamos entonces con las preguntas que nos fueron llegando en estos días, ajustar pues o dar claridad el día de hoy de las que tuvimos pues como de esas preguntas, como les digo. Entonces, ¿cuál va a ser la agenda del día de hoy? Vamos a repasar el cronograma que está establecido en la resolución CREC 127 para la declaración de parámetros y declaración de ENFIC. Vamos a hacer unas claridades acerca del ingreso a la aplicación. Y vamos a detallar el proceso de declaración de parámetros para plantas térmicas. La aplicación tiene dos opciones de hacer este ingreso de la información, uno a través del portal web y otro utilizando la opción de carga masiva, ¿cierto? Cuando tengo pues varias plantas que registrar. Para plantas hidráulicas también pues detallaremos, porque son diferentes formularios, entonces detallaremos también la manera en que se puede ingresar a través del portal web usando la opción de carga masiva. La opción de portal web pues digamos que está dispuesta para agentes que solo tienen una planta que reportar, dos plantas, pues nos parece una opción muy adecuada, tiene todas las validaciones correspondientes, y la carga masiva pues se recomienda para agentes que tengan de 3 en adelante o bueno, igual la pueden usar también pues así quisieran cargar una sola planta, ¿cierto? Pues lo recomendado por nosotros es que si tienen una sola planta lo hagan a través del portal, como vamos a ver más adelante. Vamos a revisar cómo se va a manejar el proceso de solicitud y recepción de aclaraciones, de qué trata también la resolución, ¿cierto? Hay unas fechas establecidas para solicitar aclaraciones y recibir respuesta por parte de ustedes los agentes. Entonces vamos a detallar cómo es ese proceso y finalmente cómo se haría el proceso de declaración de ENFIC. Entonces, una vez se declaran todos los parámetros, se pasa al proceso de declaración de ENFIC, que también se hace a través de la aplicación. Con respecto al cronograma, entonces ya fueron transcurriendo días del mes de diciembre. Importante pues que recordemos que este ambiente de capacitación va a estar disponible hasta el 20 de diciembre. Ahí finalizaríamos el ambiente de capacitación y a partir del 25 de diciembre vamos a tener disponible la aplicación ya en producción, o sea, la aplicación definitiva donde ustedes pueden hacer el reporte de la información. Entonces tengamos presente que todo lo que ustedes estén haciendo en este momento en el ambiente de capacitación son pruebas, es información que no está siendo validada por el CNE, es información que nos sirve de insumo para aclarar dudas, para tener los archivos de carga masiva ya diligenciados ya cuando la aplicación esté en producción. Entonces, vuelvo y repito, la información que estamos ingresando en el ambiente de capacitación no es información definitiva. A partir del 25 de diciembre, cuando ya estemos en producción, o sea, cuando la aplicación esté finalizada,
y esté en producción disponible para ustedes, a partir de ahí sí empieza ya la etapa pues definitiva, ya la información pues sí tiene el tratamiento regulatorio que está establecido. ¿Qué fechas entonces son importantes y tenemos en el cronograma para que todos las recordemos? La declaración de parámetros por parte de los agentes que tienen obligaciones de energía firme vence pues lo deben hacer hasta el 1 de diciembre a las 5 p.m. Recordemos que todos estos plazos vencen a las 5 de la tarde. Entonces, el 1 de diciembre a las 5 p.m. Por eso, XM va a disponer la aplicación desde el 25 para que ustedes tengan esos días hasta el 1 de diciembre para hacer la declaración de los parámetros. Otra fecha importante entonces es el 7 de diciembre, o sea, el 7 de diciembre el CND tiene que verificar toda la información reportada por los agentes, ¿cierto? O sea, hasta ese 7 tiene plazo de hacer la revisión de toda la información y solicitar aclaraciones, si es necesario, tiene plazo de hacerlo hasta el 10 de diciembre. Estas son las fechas máximas, pero una vez nosotros recibamos la información desde el 1 de diciembre, durante toda esa semana, pues o durante esos días, estaremos revisando la información e iremos solicitando las aclaraciones que vayan surgiendo a medida pues que vayamos haciendo cada una de las revisiones. Digamos que nuestro plazo máximo para enviar solicitudes de aclaraciones es el 10 de diciembre. Los agentes tienen plazo para responder esas aclaraciones hasta el 15 de diciembre, ¿cierto? Recordemos también que en la resolución se establece que si el CND no recibe respuesta a esas aclaraciones o no son suficientes, entonces se considera que esa planta no hizo declaración de parámetros. Eso está establecido en la regulación. Bueno, después de que recibimos aclaraciones de los agentes, ya los registros pasan a un estado verificado, es decir, ya se finalizó la etapa de declaración de parámetros y hasta el 22 de diciembre tenemos el plazo habilitado para hacer la declaración de ENFIC. Entonces, la declaración de ENFIC se habilita una vez la declaración de parámetros fue realizada y vence este plazo el 22 de diciembre, ¿cierto? Y lo mismo, el CND tiene estos días de validación hasta el 28 de diciembre. Tiene plazo para verificar esta información de ENFIC y solicitar aclaraciones el 30 de diciembre. Los agentes tienen plazo para responder estas aclaraciones hasta el 5 de diciembre y finalmente ya queda toda la información validada y publicada de parámetros y de ENFIC el 8 de enero. Tiene plazo para responder aclaraciones de ENFIC hasta el 5 de enero, Y la información queda publicada ya y validada, pues, el proceso finalizado el 8 de enero. Entonces, estas son las fechas claves. Recordemos que diciembre tiene pues varios días festivos para que entonces estemos organizados con la información. ¿Cómo ingresar a la aplicación? Fueron varias preguntas que nos llegaron. Queremos entonces hacer claridad en que en este momento el ambiente que está habilitado es el ambiente de capacitación. Esta es la URL del ambiente de capacitación. Si ustedes ven, empieza por CAP de capacitación, ¿cierto? Entonces es un ambiente de capacitación. Hay dos opciones para ingresar a la aplicación. La primera opción es utilizando el botón que se llama Azure ID. Esta opción es recomendada para las personas que ya tienen una cuenta en el directorio activo de XM, o sea, ya tienen una cuenta con la que ingresan a las aplicaciones de XM. Entonces, dando clic en ese botón, pueden ingresar su usuario y su contraseña, con el que ya están registrados en XM, ¿cierto? Generalmente el usuario es la cédula. O hay una segunda opción que es canjear la invitación. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un código que les llega a sus correos empresariales, los correos con los que fueron registrados pues para la aplicación. Este código llega desde un buzón que se llama infopowerplatform@xm.com.co y desde este buzón, les llega el código que les digo. Entonces, ustedes buscan en la aplicación la opción que se llama canjear invitación y dando clic pues ahí en canjear invitación, ingresan el número de la invitación que les llegó y pueden generar un usuario y una contraseña con la que pueden ingresar. Importante, por favor, que no seleccionen recordarme, porque como ustedes todavía no tienen una cuenta creada, entonces no seleccionar ese botón.
Esta es la manera como yo ingreso al portal de capacitación. Ahora, cuando ya estemos en producción, que la fecha en la que va a estar disponible es a partir del 25 de noviembre, ya la dirección URL cambia y ya es esta que tenemos acá registrada. Observen que ya al principio no tenemos las palabras CAP y pues serían las mismas opciones de ingreso. Se les va a volver a enviar unos códigos de invitación para ingresar a la aplicación ya en producción. O sea, los agentes estuvieron recibiendo desde este buzón invitaciones para el portal en capacitación, pero se deben hacer van a volver a recibir unos correos para que ya ingresen al ambiente de producción. ¿Dónde pueden ustedes ingresar, encontrar el ambiente de producción? Entonces, en la página principal de XM, me voy a transacciones, cargo por confiabilidad. Aquí en cargo por confiabilidad tenemos información para verificación en FIC. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el aplicativo. Entonces, si yo le doy clic aquí, me abre el aplicativo. Vamos a tener el manual y aquí tenemos dispuesta la capacitación, las presentaciones de capacitación. Entonces, ¿qué nos pasó durante este tiempo? Que varios agentes empezaron a ingresar a este link. Entonces, como les digo, este link es producción. Miren que estamos en la página principal de XM y en este momento estamos en un ambiente de capacitación. Entonces, importante pues que tengan claro esto. Aquí ya estaría dispuesta la nueva versión de la aplicación y estarían los manuales pues requeridos, ¿cierto? Bueno. Entonces, ya para dar paso al manejo de la aplicación, vamos a revisar cómo es el proceso de registro de parámetros para las plantas en la aplicación. Entonces, en la aplicación nosotros estamos manejando 4 estados. Entonces, el primer estado se llama precarga. ¿Qué significa este estado? Este estado es que la información todavía no está en las bases de datos del CND. La información puede estar en este estado precarga porque todavía no ha terminado de diligenciar todos los formularios, porque pues apenas ingresó la información básica, entonces todavía no puede pasar a otro estado. Entonces, ¿cómo es este proceso? Iniciamos sesión en el portal, creamos la planta y la información básica de la planta. El estado que se le asigna se registra automáticamente, ese estado de precarga. Una vez yo diligencio todos los formularios necesarios para esa planta y le doy enviar solicitud, el estado me pasa por verificar o en verificación. Cuando ya está en este estado de verificación, la información está en las bases de datos del CND y ya no puede ser editada, se bloquea dentro de la aplicación. El CND procede a hacer la verificación de la información y entonces hay 2 opciones. Si la información no tiene puntos por aclarar, entonces pasa a un estado verificado y ahí termina el proceso. O el otro camino es que el CND requiere información pues requiere aclaración acerca de alguna información, entonces el registro pasa a un estado que se llama solicitud de aclaración. Una vez el agente actualiza la información o aclara pues lo requerido, el estado pasa a aclarado y después de ahí pasa al estado verificado y finaliza el proceso. Esto es una manera pues muy resumida de cómo funciona la aplicación. Entonces ahorita vamos a revisar cómo es la declaración de parámetros para plantas térmicas. Entonces, como les decía, tenemos 2 opciones, una a través del portal y otra a través de carga masiva. Vamos a revisar primero a través del portal. Entonces, a través del portal yo me logueo, voy a la aplicación y selecciono registro planta, selecciono el tipo de tecnología, que sería planta térmica, y se me despliega esta ventana que vemos en la parte inferior. Aquí en esta ventana entonces selecciono el botón crear planta y cuando yo selecciono ese botón crear planta se me abre un formulario donde yo debo diligenciar una información básica. Entonces aquí selecciono, pues ya por defecto él me traería la tecnología, me traería el mecanismo que debe corresponder a verificación anual 2020-2021 y cuando yo quiero seleccionar la planta entonces le doy clic a la lupa de donde dice planta, doy clic en esta lupita
y ahí se me despliega una ventana emergente donde me aparecen las plantas que están asociadas a. Aquí importante, también lo recibimos de preguntas, la declaración pues para verificación en FIC se hace para las plantas que tienen asignadas obligaciones de energía firme, pero aquí ustedes les van a aparecer plantas despachadas y no despachadas centralmente, porque esta aplicación está pensada en que sirva para cualquier otro mecanismo. Entonces hay otros mecanismos donde las plantas no despachadas también pueden hacer declaración, ¿cierto? Entonces es importante que seleccionen las plantas de ustedes que tienen asignadas obligaciones de energía firme. Entonces seleccionan la planta desde esta ventana emergente, le dan seleccionar y ingresan valores de IHF, capacidad efectiva neta y eficiencia, ¿cierto? Una vez ustedes hacen eso, en la aplicación se les va a aparecer un listado de formatos que deben ser diligenciados. Entonces, ¿qué formatos aparecen? Aparecen suministro y transporte de gas natural, suministro para combustibles diferentes a gas natural, energía almacenada en otros combustibles y energía contratada, ¿cierto? Para mantenimientos. Estos son los formatos que aparecerían que se deben diligenciar. ¿Cómo se deben diligenciar? Entonces, yo doy clic encima de cada uno pues, de estos títulos y se me despliega pues como el formulario para ingresar la información. Entonces le doy crear. Una vez yo le doy crear, se me despliega una ventana donde yo ingreso la información de cada uno de los campos y si requiero hacer una corrección, pues utilizo el botón que está en el extremo derecho donde dice ver detalles, le puedo dar clic ahí, se me despliega nuevamente la ventana para que yo edite la información que sea, pues o haga la corrección requerida. Muy importante, también lo recibimos en varias preguntas. Si mi combustible es gas natural, entonces yo solamente debo diligenciar los formularios 14 y 15 que corresponden a suministro y a transporte de gas natural. Los demás formularios los dejo en blanco, o sea, no los debo diligenciar. Si mi combustible es diferente a gas natural, entonces yo debo diligenciar los formatos 16, 17 y 18 que están en la aplicación pues con estos nombres y no diligencio, o sea, los dejo en blanco los formularios de gas natural, de suministro y transporte. Entonces, esto es como una claridad que queríamos hacer. Los formularios que no son requeridos no se diligencian, ¿cierto? Para este tipo de tecnología. Entonces, una vez ya la información está diligenciada, le doy clic a enviar solicitud. Cuando hago esto, entonces el registro automáticamente me pasa a un estado que se llama en verificación. Y como les contaba ahorita, en este estado la información ya no puede ser editada por ustedes y porque ya ya están las bases de datos del CNE, la información, y únicamente se habilitará edición si se requieren aclaraciones, ¿cierto? Más adelante pues revisaremos el tema de las aclaraciones. Entonces, ya para que terminemos como de validar cómo sería el proceso, me gustaría que lo hiciéramos pues a través de la aplicación. Entonces yo aquí estoy en la aplicación en ambiente de pruebas, mi usuario está asignado a la empresa EPM, creo, pues debía asignarme algún usuario. No, estoy asociado con EGESA, perdón. Entonces, importante, también fue una corrección pues un ajuste que hicimos a la aplicación después de recibida pues sus sugerencias, y es que en este listado de plantas, pues o en este listado inicial, me aparezcan las plantas de mi empresa, ¿cierto? Que fueron diligenciadas por mí o por algún otro usuario pues o contacto de la empresa. Entonces en este listado les van a aparecer las plantas que ya tienen información diligenciada. Observemos entonces, por ejemplo, CIPA 3. Entonces vamos a revisar la información de CIPA. Esto es una información de pruebas, como les digo, entonces puede que los datos no correspondan pues con los reales. Entonces para CIPA, si observamos, estos son los formatos de... denme un momento. Estos son los formatos, esta es la información inicial que estábamos viendo en la aplicación, que se diligencia, ¿cierto? Esta sería la información inicial. Una vez yo diligencio esta información inicial, me aparece el listado de formularios. Podemos observar que en suministro de gas es un formulario que está completamente vacío porque no es requerido, pues esta planta no utiliza ese tipo de combustible.
entonces no está diligenciado. Transporte tampoco está diligenciado. Y entonces están diligenciados los demás formularios, como les mencionaba: suministro de combustible diferente a gas natural, energía almacenada en otros energía almacenada pues de otros combustibles y energía contratada, ¿cierto? Entonces estos son los formularios que están diligenciados. Y finalmente, pues cuando yo ya quiera, una vez termino de diligenciar todos los formularios, le doy enviar a verificar. Y la aplicación pues lo que hace es que valida los registros. Observen que me dice que requiero ingresar datos de estos formularios porque me hacía falta, por ejemplo, estos dos últimos, los diligencio y ya pues hago el envío de la información. Entonces, pues como para validar nuevamente cómo sería el proceso, un repasito muy rápido. Entonces yo le doy crear planta. Esta ventana se me diligencia automáticamente los campos de tecnología y mecanismo. Luego le doy en la lupita en planta, selecciono la planta a la cual le quiero hacer el ingreso. Como ya tengo unas plantas pues seleccionadas, de pronto me sale algún error, escribo el valor del IHF, la capacidad efectiva neta, como les digo, estos son pruebas, la eficiencia, guardar. Entonces una vez yo hago eso, se me habilitan los formularios, ¿cierto? Ingreso la información de los formularios dependiendo del combustible que esté usando mi planta y finalmente le doy enviar a verificar. Esos serían los pasos para crear una planta a través de la aplicación web. Como les decíamos, pues es recomendable para empresas que tengan una o dos plantas o hasta tres, pues que las puedan ingresar así una a una, como lo vean pues más conveniente. Listo. Continuando entonces con la otra manera de ingresar información es usando la opción de carga masiva. Para usar esta opción, entonces, ya en estos botones, yo lo que debo seleccionar es la opción de generar formato. Entonces, la aplicación me va a generar automáticamente una plantilla a la cual yo le cargue la información. Es una plantilla en Excel, son varias hojas, ahorita lo observamos, una plantilla en Excel para cargar la información, ¿cierto? Entonces yo le doy generar formato, se me despliega esta ventana que está acá en la parte inferior de la pantalla y lo que hago es que voy seleccionando una a una las plantas y selecciono una planta y le doy agregar datos. Si quiero otra planta, entonces voy al listado desplegable, selecciono la siguiente y le doy a agregar datos y así, hasta que en esta ventana gris que dice datos me aparezcan todas las plantas a las que yo les quiero generar la plantilla de carga masiva. Una vez hago esto, entonces a mi correo electrónico, o sea, al correo electrónico empresarial, les va a llegar un formato con la plantilla, ¿cierto? El formato llega desde este buzón que se llama Aplicaciones Power Platform, les llega a su correo esta plantilla. ¿Qué tiene esa plantilla? Entonces esa plantilla ya va a tener el nombre de las plantas que ustedes seleccionaron, la compañía y el mecanismo, ¿cierto? Importante que para seleccionar la información de cada formulario, el nombre de la planta debe estar exactamente igual, o sea, si están minúsculas, debe ser minúsculas, si están mayúsculas, mayúsculas, con el mismo espacio, o sea, entonces la recomendación es pegar el valor, aunque hicimos también una mejora en la plantilla, ahorita se las estaremos mostrando. Y este es el correo pues, que me llegaría con esta plantilla. Miren que aquí está cada uno de los formularios para plantas térmicas que deben ser diligenciados, ¿cierto? Una vez yo diligencio el formulario, entonces le doy a la opción carga masiva, que está pues acá en este listado, carga masiva, se me despliega esta ventana emergente, selecciono el archivo pues que diligencié y él me va a sacar un mensaje que dice que los datos se recibieron y que será notificada de la carga masiva. Para yo hacer seguimiento al estado de esta carga masiva, toma pues algún tiempo porque la aplicación está haciendo también validaciones, le doy estado de carga y cuando el estado de carga ya haya finalizado, o sea, esté completado, la información me va a aparecer listada en esta pantalla principal. Me van a aparecer las plantas que yo cargué a través de ese archivo.
me van a aparecer en estado precarga, ¿cierto? Porque todavía no la he pasado a verificación. Para yo pasarla en verificación o para enviarla pues ya a las bases de datos del CND, debo entrar a cada una de las plantas y darle enviar a verificar, para que así ya la información me cambie el estado, ¿cierto? Entonces, importante, una vez finaliza esta carga masiva, todos quedan en estado precarga, todos los registros, y para pasarlos a verificación, debo entrar uno a uno a hacer ese envío, ¿cierto? Entonces, una vez completado el archivo, quedan en estado precarga, se debe dar enviar a verificar a cada una de la información. Si la información está correctamente diligenciada, entonces ya el estado pasará en verificación. Vamos entonces a revisar, como les decía ahorita, pues a los correos electrónicos llegan las plantillas. Este es un ejemplo, entonces les voy a mostrar. En la primera hoja se llama información planta. Aquí entonces tendríamos a termosierra, por ejemplo, EPM, y me aparece un nombre de un mecanismo. Y aquí empiezo a diligenciar la información. Ustedes pueden ver que en cada uno de los campos hay unos requerimientos pues de ese campo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para el campo en FIC dice que está en porcentaje. Entonces, si por ejemplo yo quiero ingresar 20%, yo ingreso el 20%, él automáticamente ya tiene pues esta celda en porcentaje. Entonces, no es sino pues que ingrese el valor que es, ¿cierto? Y ustedes están observando un último campo que se llama Git, ¿cierto? Esta columna no se diligencia, es una columna que es un código o un ID que la aplicación le asigna automáticamente al registro, para si ustedes quieren volver a cargar una información que ya esté para hacer alguna corrección, lo puedan hacer sin problema, ¿cierto? Entonces esta columna GIP no se modifica, solamente se diligencian pues estos campos. Digamos entonces que yo quiero ingresar información para termosierra, entonces termosierra no tiene gas natural, observen que en este formulario no ingreso nada, transporte de gas natural tampoco, y en suministro diferente a otro combustible, ingreso pues ya la información requerida, en este caso a termosierra, pues en este ejemplo le estamos poniendo que el combustible es full oil, ingreso los datos de suministro, de energía almacenada y de energía contratada, ¿cierto? Esa sería la manera de ingresar la información. Entonces, para que hagamos pues como un repaso en la aplicación, entonces vamos a utilizar esa opción. Sería, yo me vengo a plantas térmicas. Me vengo para plantas térmicas, selecciono la opción generar formato. Después de generar formato, entonces aquí puedo seleccionar las plantas. Digamos que yo voy a utilizar esta planta, le doy agregar datos. Luego voy a seleccionar otra planta, le doy agregar datos y luego voy a seleccionar otra planta, le doy agregar datos. Cuando yo hago esto, entonces le doy enviar, ¿cierto? Entonces observen que dice que me llegará a mi correo la plantilla generada. Una vez me llega ese registro, pues esa plantilla, y yo la diligencio como les estábamos mostrando anteriormente, entonces si yo ya la quiero cargar, le doy opción, le doy carga masiva. En carga masiva, entonces le pongo un nombre a mi archivo, ¿cierto? Para poderlo identificar, sería cualquier nombre. Selecciono el archivo, pues de donde lo haya tenido, pues guardado, ¿cierto? Lo selecciono y le doy enviar. Entonces, una vez yo hago eso, ya puedo hacerle seguimiento a mi carga masiva en esta opción que se llama estado de carga. Entonces, aquí en estado de carga, me dice, me pueden salir que hay algunos errores, ¿cierto? No se encontró, se recomienda verificar la información del formulario, bueno, hay diferentes tipos de errores, o me dice que ya fue completado. Cuando este estado esté completado, los registros me deben aparecer, o las plantas, pues esos registros que hice me deben aparecer listados en esta ventana, todos en estado precarga, ¿cierto? Y ya para yo hacer el envío y pasarlos a verificación, entonces voy uno a uno
puedo darle clic a este botón de detalles o le puedo dar clic al nombre de la planta, también es otra opción. Y simplemente pues puedo validar o le doy a enviar a verificar. Entonces démosle enviar a verificar. Dice que me faltan 2 formularios, que serían el 14 y el 15, entonces le doy atrás. Me faltan estos 2 formularios. Ay, un momento, por favor. Este está en 0. Démosle a esto. Cuando los datos son requeridos tienen este asterisco, ¿cierto? O sea que estos datos pues son requeridos. Le doy guardar y le doy enviar a verificar. ¿Está seguro que desea enviar la solicitud de verificación al CND? Entonces le decimos que sí. Dice, se recibieron los documentos y la información de declaración de parámetros. Esta información podrá ser modificada solo si es requerida una aclaración. Para la solicitud de aclaraciones, el CND tiene los plazos establecidos en la regulación vigente. Entonces, cuando yo vuelva y consulte el listado de plantas de mi empresa, observen que CIPA 3 ya pasó a estado en verificación, ¿cierto? Cuando el CND lo valide, pues o lo verifique, el estado cambia a verificado. Observen que en este estado, en verificación, si yo vuelvo a darle clic a los formularios, ya no me va a permitir edición de esos formularios, ¿cierto? Entonces observen que ya estos formularios no tienen la opción de editar, ya están pues bloqueados y no pueden ser editados, ¿cierto? Bueno, para seguir como con la agenda, entonces vamos a pasar al tema de las plantas hidráulicas. ¿Listo? Entonces, para plantas hidráulicas tenemos entonces también la opción de cargar a través del portal web o cargar a través de una carga masiva. Cuando voy a usar la opción de un portal web, como les decía, hay empresas que tienen 1 o 2 plantas hidráulicas, entonces por eso está habilitada esta opción. Entonces yo me voy a registro planta, le doy planta hidráulica, selecciono pues la tecnología, o sea, planta hidráulica, y le doy en crear planta. Cuando yo le doy crear planta, se me abre una ventana emergente en la que yo debo diligenciar una información pues básica, ¿cierto? Entonces tengo que diligenciar el IHF, la capacidad efectiva neta y la eficiencia. Para seleccionar la planta, entonces le doy clic al botón, pues a la lupita, se me despliega una ventana emergente con las plantas que están asociadas a mi empresa. Vuelvo y les repito, estas plantas pueden ser despachadas o no despachadas centralmente porque la aplicación está pensada en diferentes mecanismos de verificación en FIC. Pero para verificación anual deben registrarse las plantas que tienen asignadas obligaciones de energía firme, ¿cierto? Entonces yo aquí selecciono la planta pues a la que le voy a hacer el ingreso de datos. Luego se me desplegarán todos los formularios que deben ser diligenciados. Hay unos formularios mínimos, o sea, unos formularios mínimos requeridos, otros que no son requeridos, pero se despliegan pues toda la lista de formularios. ¿Cómo ingresamos la información? Entonces, dando clic encima de cada ítem del formulario, yo le doy clic, se me despliega una ventana, le doy clic al botón crear y puedo empezar a ingresar la información pues una a una, ¿cierto? Si quiero hacer una corrección, le doy clic a ver detalles en el último botón pues del extremo derecho, doy clic en esa ventana, se me vuelve a desplegar la ventana con los datos y yo ahí puedo hacer la corrección. ¿Qué pasa? Como para plantas hidráulicas hay formularios que contienen muchos datos, entre ellos, por ejemplo, está el de caudales, entonces a esos formularios se cargan a través de un archivo en Excel, ¿cierto? Un archivo, pues hay una plantilla para cargar esa información, para no ingresarla una a una en la aplicación, ¿cierto? Entonces, hay 2 formularios en plantas hidráulicas que tienen esta opción. Uno es el de curva de operación de embalse y el otro es el de caudales. ¿Cómo está diseñada la aplicación o qué pues debemos tener en cuenta?
que el separador de decimales es coma y el separador de puntos es miles. Y que los archivos deben ser, estos archivos de los que les estoy hablando, deben ser guardados en formato CSV. Entonces, listo. Entonces vamos, ahorita pues en detalle cuando estemos en la aplicación web, les muestro todo para que nos quede como más claro. Para estos formularios de plantas hidráulicas tenemos unas consideraciones importantes. Entonces, para el de topología, por ejemplo, que es el formato 2 en la resolución que se llama topología de plantas hidráulicas, para este formulario yo puedo crear tantos formularios como clases requiera, ¿cierto? Para describir la topología. Entonces recordemos que las clases también están definidas en la resolución y pueden ser bombeo, embalse, filtraciones, planta, arcos de descarga, etc. Entonces yo creo un formulario por cada una de estas clases. Y adicionalmente, la aplicación tiene una validación y es que se debe adjuntar el archivo, se debe adjuntar una imagen con la topología para que deje enviar el registro en verificación. Entonces, es una validación que tiene la aplicación en este momento, debe estar acompañada este formato de topología de una imagen. Y en la aplicación está la opción para adjuntar esa imagen. Ahorita les muestro cómo se haría eso. En caudales, entonces, en el formato de series históricas de caudales, según lo que está establecido en la regulación, se requiere una extensión mínima de 20 años, ¿cierto? Este archivo, entonces, como les contaba ahorita, se debe guardar en formato CSV, entonces el separador de decimales es coma y el separador pues, de columnas es punto y coma. O sea, cuando yo lo guardo en este formato CSV, esta sería como la estructura, ¿cierto? Y para cargar la información en la aplicación, entonces le doy clic al ítem caudales, se me despliegan este menú. Miren que hay una opción de carga masiva, detalle de importación y eliminar carga. Entonces yo le doy clic a carga masiva. Una vez le doy clic a carga masiva y adjunto el archivo, me sale un mensaje pues que el archivo fue enviado. Luego yo puedo consultar el detalle de esta carga haciendo clic en detalle de importación y ahí me sale el estado. Cuando una vez la carga esté completa, entonces ya se me va a listar en la pantalla de formularios que yo tengo, ¿cierto? Ahorita, pues como les digo, lo miramos más en detalle. Para el formato de curva de operación de embalse, también hay una consideración especial y es que cuando yo no tenga volumen de espera o algún otro parámetro como, no sé, curva mínima, curva máxima, pues cuando no aplique para mi planta alguno de estos parámetros, el campo no debe dejarse vacío, se debe poner menos 99. Entonces los campos vacíos van a equivaler a menos 99. Esta misma consideración aplica para caudales. Si yo tengo un campo vacío, debo ponerlo en menos 99. Porque como estamos cargando información a través de una carga masiva, en los campos vacíos generan muchos problemas de validación. Entonces, este campo menos 99, la aplicación lo va a entender como que es un campo vacío. Entonces, para que por favor lo tengamos muy presente. Entonces, una vez yo termino de diligenciar los formularios, le doy enviar a verificar. Cuando hago esto, el registro me pasa a estado en verificación. En este estado no puedo editar información de la planta y salvo que el CND me solicite alguna aclaración, ¿cierto? Entonces vamos a revisar esto en la aplicación para las personas que van a hacer el registro a través de este portal, pues solo pues del portal web. Entonces le doy en planta hidráulica, le doy clic en crear planta. Entonces, observen que cuando yo despliego esto, como les decía, para efectos pues, de la capacitación, yo estoy asociada a la planta, a la empresa Engesa. Miren que también me aparecen las plantas no despachadas, pero como les decía, es porque esta aplicación está pensada para diferentes mecanismos, ¿cierto? Entonces, digamos que vamos a hacer Guavio. Entonces, seleccionemos Guavio, pongamos, estos son datos, como les decía, datos de prueba, pues no corresponden a la realidad. Y le doy guardar.
se me listan los formularios que debo diligenciar. Entonces, en este de topología, cuando yo quiero, lo que les decía, cuando yo quiero diligenciar un formulario, pues simplemente le doy crear. Aquí pues selecciono, estos son, pues como les digo, son pruebas, o sea, no hagan caso a esto que estoy escribiendo por acá, por favor. Guardar. Y digamos que yo quiero crear otra clase, pues me hace falta crear otra clase, entonces vuelvo y le doy crear, selecciono otra clase diferente, bueno, le pongo el nombre que yo quiera, en fin, le doy guardar. Observen que los formularios tienen en esta parte seleccionar archivo, entonces aquí es donde yo debo adjuntar la imagen, pues una imagen con la topología de la planta. Denme un momento, que hice donde no era. Entonces, bueno, diligenciemos por aquí cualquiera de estos. Ah, sí, ya. Seleccionar y seleccionemos una imagen, actualizar. Listo. Entonces ya ahí cumplí con los requisitos de este formulario de topología. Recuerden que hay que adjuntar una imagen. La imagen la puedo adjuntar pues en cualquiera de las clases que haya creado. Para caudales, entonces miren, quería pues que observaran la diferencia. Miren que en topología yo tengo la opción de crear y voy ingresando la información como uno a uno en el formulario. Para la opción de caudales, dado que son tantos datos, pues no tengo esa opción de ir ingresando un dato uno a uno, sino que tengo pues la única opción que tengo para ingresar esta información es a través de esta opción que se llama carga masiva. Entonces, ¿qué hago yo para cargar esta información? Entonces, voy acá a la aplicación registro planta, aquí tenemos algo que se llama información plantillas. Aquí en información plantillas tengo el formato de serie de caudales, que es esta serie histórica de caudales. Entonces pueden ver en este momento, demos un momento a que me cargue el archivo. Entonces miren, este es el archivo de serie histórica de caudales, ¿cierto? Yo diligencio aquí la información, río, año, y selecciono pues toda la información y cuando le vaya a dar guardar, pues lo guardo en formato CSV. Entonces digamos que para este ejemplo, el que estamos viendo en este momento, yo voy a cargar un archivo pues que tengo ya de prueba. Entonces vuelvo y le doy clic a Guavio para que me muestre los formularios. Le doy clic a caudales, le doy carga masiva, selecciono el archivo, y entonces miren el mensaje, me sale que la información ya fue enviada. Simplemente entonces yo me vengo para acá para detalle de importación y él me informa pues que la información se está importando a esta hora que estamos creando el archivo, ¿cierto? Mientras el archivo carga, podemos ir diligenciando los otros formatos. Entonces, también importante aquí repasemos, yo les decía que teníamos unos formularios mínimos requeridos. Entonces, topología es un formulario, uno de los requeridos, caudales es un formulario requerido, embalse es un formulario requerido, entonces yo le doy crear embalse, esto es, como les decía, son datos de prueba, así que podemos estar diciendo cosas muy incoherentes. Esto es embalse, ¿cierto? Es requerido.
Filtraciones es un formulario también requerido. Yo aquí simplemente pues información. Entonces, y otro de los formularios requeridos es arcos de generación. Si yo diligencio mínimo estos formularios, el registro de la planta hidráulica, la aplicación me va a dejar enviar el registro en verificación. Si no, pues me va a salir un error. Entonces, como les decía, mínimo son topología, caudales, embalse, filtraciones y arcos de generación. El resto de los formularios no son requeridos, pues exigidos, pero pues si ustedes los deben declarar, pues ya los debe hacer cada planta, pues dependiendo de su condición, debe hacer la declaración del resto de formularios, ¿cierto? Entonces volvamos a caudales, miren, observen que caudales ya me cargó la información, ¿cierto? Que yo diligencié, aquí ya estaría la información de caudales. Y si me voy a detalle planta, pueden observar que me aparece que está completada la carga. Entonces, una vez yo diligencio esos formularios, como les decía, los mínimos requeridos, le doy a enviar a verificar. Recordemos también que si el campo es vacío, porque no me aplica, debo poner -99. Listo, entonces la información fue enviada a verificar y se supone que ya aquí en el registro de plantas hidráulicas me aparece la planta en estado en verificación hasta que el CNE pues me cambie este estado. Esa sería la manera en que yo ingresaría información a la aplicación a través de la aplicación web. Si yo quiero hacer el ingreso a la aplicación usando la opción de carga masiva, entonces seguimos los siguientes pasos. Selecciono en registro planta, selecciono el tipo de tecnología, que sería planta hidráulica. Luego me voy al botón que se lista pues en la parte inferior que dice generar formato. Aquí en generar formato se me despliega otra ventana donde yo empiezo a seleccionar las plantas a las cuales quiero hacer la carga masiva. Entonces selecciono una planta y le doy a agregar dato, luego selecciono la siguiente, le doy a agregar datos y así sucesivamente hasta que en esta ventana gris que se llama datos me aparezcan las plantas a las que quiero hacer el registro. Y le doy enviar. Una vez le doy yo clic a ese botón enviar, me aparece un mensaje diciéndome que a mi correo me llegará una plantilla. Observen que aquí pues en este ejemplo donde dice datos están las diferentes plantas que yo seleccioné. Me llega a mi correo electrónico empresarial desde un buzón que se llama aplicaciones Power Platform. Una vez allí descargo ese archivo y en este archivo entonces me van a aparecer las plantas que yo seleccioné diligenciadas automáticamente en la primera hoja, en la hoja que se llama información planta. Entonces me aparecen en nombre las plantas que yo seleccioné, me aparece la compañía, me aparece el mecanismo para el cual estoy haciendo registro. Los demás campos, IHF, capacidad efectiva neta, eficiencia, me aparecen en blanco, yo los debo diligenciar. Y me aparecen en cada una de estas hojas, de ese formato, me aparecen la información histórica que yo debo diligenciar, ¿cierto? Entonces, como les decía, importante que el nombre planta debe ser el mismo en todas las hojas. Ya les muestro pues como la opción de mejora que tenemos también para esto. Y diferencia entre minúsculas y mayúsculas, ¿cierto? O sea, no es lo mismo la tasajera en mayúsculas que la tasajera en minúsculas. Entonces hay que ser cuidadosos con ese tema. Una vez yo ya tengo mi archivo diligenciado, le doy carga masiva. Después de darle carga masiva, se me abre esta ventana emergente a través de la cual yo adjunto el archivo que ya está diligenciado. Y para hacer seguimiento a esa carga, entonces le doy en estado de carga y una vez esté completado ese estado, me van a aparecer listadas las plantas en la pantalla inicial que están cargadas pues correctamente. Luego le doy enviar a verificar, tengo que darle, para pasarlas a verificación, tengo que darle enviar a verificar una a una a las plantas para que yo valide la información, para que adjunte, por ejemplo, la imagen, porque a través pues, de la carga masiva no puedo adjuntar una imagen, entonces para adjuntar la imagen lo voy haciendo pues así una a una. Entonces,
como para que veamos un ejemplo, este sería el ejemplo de varias plantas que cargamos, ¿cierto? A través de la opción de carga masiva. Entonces están las plantas, varias plantas como ven aquí. Esta fue la información diligenciada. Como les decía, este campo no se debe diligenciar, es un campo de la aplicación. Luego, en topología, entonces observen lo que les decíamos. Este formulario de topología, los campos que no aplican los dejo en blanco, ¿cierto? Estos campos van en blanco en el de topología. Los que no me apliquen, ¿cierto? Para la clase que estoy diligenciando. Para hacer histórica de caudales, entonces los campos que no me aplican los pongo en menos 99. Observen aquí que estos valores son campos que no deberían, pues que deberían ir en blanco. Entonces para la aplicación deben quedar en menos 99. Voy a quitarle esto. Ay, bueno, menos 99. Y aquí me aparece el nombre de la planta. Esta es la mejora que les decía. Miren que con la información de la primera hoja, cuando yo le doy clic aquí, me aparecen las plantas para que yo seleccione y el nombre sea, pues, evitar algún error, pues, de digitación, ¿cierto? Aquí me aparecen ya listadas las plantas para las que fue creada esta plantilla. Entonces, en cada una de los formatos está la opción, pues, de que tú selecciones la planta para que no tengas que dar, copiar y pegar. Entonces aquí está topología, repasemos todos estos formularios que me parece importante. Entonces en topología los campos que no se diligencian los dejamos en blanco. En serie histórica de caudales, entonces como les decía, no deben haber campos en blanco, sino que quedan en menos 99. Recordemos que esta última columna que se llama git no se diligencia ni se hace nada con ella. En embalses, entonces, aquí lo que les decía, un valor mínimo, un valor máximo, los nombres de las plantas. En filtraciones puede estar pues este valor en 0, ¿cierto? Curva de operación de embalse, entonces recordemos que les decía que si no me aplica alguno de estos parámetros, por ejemplo el volumen de espera o la curva guía máxima, los dejo en menos 99, ¿cierto? En arcos de bombeo no es necesario, entonces no lo diligencio, pues no aplicaba en este caso, no diligencio nada. En capacidad de arcos de descarga, pues diligencio la información requerida. Como les decía, para plantas hidráulicas, hay unos formularios que no son requeridos, pues mínimo son 5 formularios requeridos. Entonces observen que, por ejemplo, este de descarga máxima de embalses no se diligenció, pues no se requiere, pues no hace parte. Lo de capacidad de túneles de Chivor tampoco. Demanda de acueducto y riego aplica solo para algunas plantas, no para todas, pues en este ejemplo. Y así sucesivamente. Entonces, eso es como lo que queremos que tengan en cuenta. Miren que capacidad de túneles de Chivor tampoco se diligenció. Entonces, ya una vez yo tengo todo diligenciado, pues voy a la aplicación, le doy, cargo el archivo y el proceso toma algunos minutos, o sea, ahí sí hay que tener algo de paciencia porque como les decíamos, pues él carga, está haciendo unas validaciones cuando está haciendo esa carga. De todas maneras, pues no va a tomar horas, ¿cierto? Si es así, pues de pronto hay algún error en el archivo. Estamos pues como ajustando para que las validaciones salgan más oportunamente, para que ustedes puedan saber qué se debe ajustar a ese archivo. Y nuestras recomendaciones para las personas que van a usar esta opción, que vayan construyendo desde ya sus archivos de carga masiva y los prueben en el ambiente de capacitación, para que cuando ya estemos en producción, pues simplemente sea cargar el archivo y ya. Pues nosotros pues a través de 73.000 pues de InfoXM hemos solucionado pues algunas dudas de los archivos de carga masiva. Entonces los invitamos a eso, a que si van a cargar información a través de esta opción, vayan construyendo pues como sus archivos, ¿cierto? Bueno, entonces ya ahorita
voy a pasar al proceso de aclaraciones. Este proceso de aclaraciones es sencillo. Digamos que cuando el CNE hace la verificación de la información y tiene algunas dudas o algunos puntos para aclarar, le cambia el estado al registro a solicitud de aclaración. Cuando esto sucede, en el listado de formularios, en la parte final, aparece un ítem nuevo que se llama Ver aclaraciones. Cuando ustedes dan clic sobre ese ítem, se les despliega la información que requiere ser aclarada, ¿cierto? Entonces se les despliega el comentario pues, que el CNE tenga acerca del formulario, de la información. Y ustedes, ya en este nuevo estado, que es solicitud de aclaración, se vuelven a habilitar la edición de los formularios para que ustedes hagan las correcciones requeridas, o si ustedes deben enviar una comunicación, bueno, lo que requieran, lo pueden hacer a través de la aplicación. Ahorita les muestro cómo. Y ahí es el proceso, pues. Entonces, una vez ustedes hacen eso, hacen la aclaración, pues editan la información o adjuntan un documento, se aparece una opción, ya la opción de arriba, pues el botón azul con el que enviábamos la información al CNE la primera vez, miren que ya cambia y se llama enviar aclaración. Entonces, una vez ustedes le dan enviar aclaración, el estado del registro pasa a aclarado. En este estado aclarado, vuelve y sucede lo mismo, ya la información queda bloqueada porque ya están las bases de datos del CNE, ya el CNE hace la revisión y después de este estado lo puede pasar a verificado, ¿cierto? Ese sería como el proceso de aclaraciones. Funciona igual tanto para plantas térmicas como para plantas hidráulicas. Entonces vamos a ver en la aplicación. Denme un momento. Eso, entonces, Emma, ¿puedes por favor pasarme el registro de CIPA 3 a solicitud de aclaración? Listo. Eso, entonces denme un momentico para que lo hagamos en vivo y en directo. En este registro de CIPA 4, que por ejemplo pues fue un ejemplo que hicimos para aclarado, miren lo que yo les decía, cuando el registro está aclarado, pues yo ya no puedo editar ni hacer nada con los formularios, ¿cierto? Que es esto que tengo aquí, ya los formularios están bloqueados. Y aquí donde dice ver aclaraciones, miren que es el último ítem que me aparece de los formularios, es ver aclaraciones. Aquí donde dice ver aclaraciones, me aparece pues como la descripción, favor verificar los datos, adjuntar el archivo, envíe el documento, bueno, ¿cierto? Cualquier cosa. Entonces ya ustedes le dan, si ustedes necesitan para contestar esto, digamos que hay alguna pregunta pues muy puntual y ustedes quieren enviar una carta, o se está solicitando una comunicación o algún documento adjunto, entonces ustedes ven aquí las aclaraciones y para dar respuesta también lo pueden hacer por acá, ingreso de documentos. Entonces aquí en ingreso de documentos, lo que pasa es que no me aparece la opción en este momento, ahorita lo validamos porque está bloqueado, pero acá en ingreso de documentos aparece la opción para que ustedes ingresen los documentos requeridos. Miren que en este ejemplo me aparece que el documento es solicitud de aclaración y hay un documento pues adjunto, ¿cierto? Vengan para que los revisemos. Eso, entonces CIPA 3. Miren que el nuevo estado es solicitud de aclaración. Aquí recomendación. Las solicitudes de aclaración van a manejarse a través de la aplicación, ¿cierto? Ustedes ya saben que hay unas fechas máximas que tiene el CNE para hacer esta solicitud de aclaración, pero como les decíamos, pues nosotros día a día vamos a ir revisando y solicitando pues las aclaraciones que sean necesarias. Entonces, si pues es una recomendación, pueden o esperar hasta el último día o ir verificando en la aplicación si tienen algún registro en este nuevo estado, solicitud de aclaración. Entonces aquí en solicitud de aclaración, yo le doy ver aclaraciones, este es un ejemplo, en favor aclarar, acá seguiría pues el resto. Entonces cuando yo vaya a hacer la aclaración, si necesito adjuntar algún documento, le doy ingresar documentos, crear, aquí puedo seleccionar una lista de documentos
que aplican cuando una planta, por ejemplo, es nueva, pero en este caso seleccionamos otro, seleccionar, ponemos aclaración, bueno, aclaración de tal cosa, ¿cierto? Tal cosa, aclaración no sé qué, lo que me estén solicitando, selecciono un archivo o lo que quiera pues como seleccionar para adjuntar. Si la aclaración necesita como un documento, ¿cierto? Porque si la solicitud es, por ejemplo, hay un error de digitación en el IHF, entonces yo voy a este valor y yo dije, ay, sí, aquí dice, por decir, decía, no sé, un valor que no era, y lo mandaron no, me lo mandaron a revisar, entonces no es 26, sino 12. Entonces le doy 12 y ya simplemente le doy enviar aclaración. ¿Cierto? O sea, las aclaraciones pueden ser datos sobre algún formulario o alguna pues como documentación adicional, no sé qué se requiera. Entonces ya le doy enviar aclaración. Y una vez yo hago esto de enviar aclaración, miren que me dice solicitud aclarada, pendiente por verificación, y ya el estado de mi registro pasa a aclarado, que es lo que tengo acá, ¿cierto? Entonces ya estoy en este estado aclarado. Listo. Esto con respecto al tema de aclaraciones. Entonces, como les decía, todo se va a manejar a través del portal pues, de la aplicación. Finalmente, vamos a revisar cómo es el proceso de la declaración de ENFIC y EDA. Entonces, una vez yo hago toda la declaración de parámetros, ¿cierto? Y finaliza, o sea, los registros que pasan a estado verificado, se habilitará la opción de declaración de ENFIC. Entonces, este proceso de declaración de ENFIC inicia cuando finaliza el proceso de verificación de los parámetros. Entonces, cuando eso sucede, entonces, ¿cómo va a iniciar el proceso? Otra vez. Tengo la planta pues con estado verificado para sus parámetros, entonces creo la declaración de ENFIC. Esta creación pues o este registro de ENFIC me queda en un estado precarga hasta que yo termine de diligenciar completamente el formulario y adjunte la comunicación requerida. Una vez hago eso y le doy enviar, el estado pasa a un registro que se llama en verificación. Cuando el registro está en este estado en verificación, están las bases de datos del CND y hay dos caminos. El primero es que la información no necesita ninguna aclaración, por tanto el registro pasa a estado verificado, pues el registro en FIC y finaliza el proceso. O la otra opción es que se requiere aclarar información. En este caso, entonces, el registro pasa a un estado que se llama solicitud de aclaración. El agente actualiza la información, el registro pasa a un estado automático de aclarado y finalmente pues el CND revisa la información y ya finalmente pasa al registro a verificado y finaliza el proceso. Entonces miren que es un proceso muy similar, pues básicamente el mismo que para registrar los parámetros en cuanto a estados de los registros. ¿Cómo funciona? Entonces, una vez mi registro está en estado verificado, en la lista de formularios se me habilita una primera opción que se llama ingresar en FIC, ¿cierto? Entonces yo le doy clic a ese ítem de ingresar en FIC y tengo que hacer el registro en dos pasos. El primer paso es que debo darle clic al botón crear e ingresar la información preliminar del registro en FIC, ¿cierto? Ahorita lo vemos en la aplicación, que es esta información que estamos viendo en la pantalla. Y el segundo paso es que yo le doy clic al nombre de la planta. Cuando yo le doy clic al nombre de la planta, me aparece una ventana nueva, pues unas nuevas ventanas, donde yo ahí tengo que ingresar el documento, que es una carta, pues o la imagen de la carta, pues con la firma digitalizada del representante legal, que contiene la declaración de ENFIC y la declaración de ENFIC pues, de esa planta, ¿cierto? Entonces, debo hacer esos dos pasos. Primero crear el formulario y luego adjuntar la comunicación. Bueno, una vez esto sucede y yo le doy a enviar al registro,
ya el registro llegó a las bases de datos del CND. Para la comunicación, en la aplicación web está el formato de cuál es el formato pues de la carta o de la comunicación para hacer la declaración en FIC. Ahorita lo vemos en la aplicación. Este registro, como les decía, entonces también puede pasar a estado solicitud de aclaración. Cuando yo le doy solicitud de aclaración, cuando mi registro está en ese estado solicitud de aclaración, entonces yo le doy clic al nombre de la planta. Cuando yo le doy clic ahí, se me despliega la ventana que dice ver aclaraciones, pero estas aclaraciones ya corresponden al ENFIC, no a las de los parámetros. Ahorita vemos la diferencia. Y una vez hago las aclaraciones respectivas de verificación en FIC, le doy enviar aclaración y pasa lo mismo, el registro pasa a aclarado y finalmente a verificado. Entonces vamos a ver este proceso en la aplicación. Entonces observen cómo si yo abro una de estas plantas, por ejemplo, que está en estado aclarado, miren que aquí no me aparece nada para ingresar en FIC, ¿cierto? No me aparece nada. Pero si yo lo hago sobre esta planta que ya está en estado verificado, que es IPA 5, entonces ya me aparece en el primer ítem ingresar en FIC. Entonces le doy clic a ingresar en FIC, le doy clic al botón crear, ¿cierto? Aquí en el botón crear, entonces yo diligencio los datos, ¿cierto? Diligencio la clase, este campo fracción no requerido, si ustedes ven no tiene el asterisco, ingreso el valor de ENFIC, ingreso el periodo de inicio y fin de vigencia, pues es un año, ¿cierto? Inicio, periodo de vigencia, diciembre, año, entonces aquí lo que tengo que diligenciar es el año. Entonces 2020, 2021, enviar. Cuando yo hago eso, no, esperen para que lo hagamos desde cero, para que nos quede como más claro. Emma, ¿me puedes pasar el registro de CIPA 5 a verificado, por favor? Es CIPA 3. Bueno, mientras nos ayudan con ese tema, entonces sigamos pues en lo que estábamos. Entonces, yo en 2 pasos creo esto, sería darle crear, como les digo, se me despliega esta ventana y finalmente le doy al nombre de la planta. Si ustedes ven, cuando yo le doy al nombre de la planta, se me aparecen estos nuevos ítems que se llaman editar en FIC, ingresar documentos, ingresar EDA y ver aclaraciones. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque el ENFIC está asociado a una declaración de parámetros. Entonces, estas aclaraciones corresponden al proceso de declaración de parámetros. Si yo ya quiero y ya ver las solicitudes de aclaraciones, pero para el registro en FIC, entonces dentro del registro en FIC están como embebidas. Entonces le doy clic al nombre de la planta y observen que ya aquí me aparece el ver aclaraciones, pero estas aclaraciones corresponden al registro en FIC. Y para adjuntar documentos o la carta pues que les estábamos mencionando, lo tengo que hacer a través de esta opción que se llama ingresar documentos, y aquí lo que hago es ingresar la comunicación. ¿Dónde pueden encontrar este formato? Entonces se van para acá para plantas, información plantilla, y en información plantilla tenemos declaración en FIC. Entonces abro declaración en FIC, anexo 4 de la CREC 125 y aquí estaría la declaración, ¿cierto? De cómo se tiene que hacer esa declaración. Importante para que tengamos en cuenta, también fue pues como una pregunta que nos hicieron la vez pasada. La carta puede ser para todas las plantas, ¿cierto? Una sola carta, pero la aplicación requiere que la comunicación sea adjuntada para cada uno de los registros porque tiene una validación, ¿cierto? Entonces puede ser la misma carta, pero debe ser adjuntada a cada uno de los registros. Vamos a validar que ya cambiaron el estado del registro, entonces espérenme un momentico.
todavía no lo veo, en ese estado. Démonos un momentico, que él se demora un momentico en actualizar. Entonces, ese sería también el proceso para hacer la declaración del ENFIC. Yo creo que con esto pues ya finalizamos el tema del manejo de la aplicación. Recuerden que estas plantillas que tenemos acá son para las cargas de información a través de portal web que tienen pues varios registros. Para plantas hidráulicas nos aplican entonces curva de operación y serie de caudales. Estos otros formatos que hay pues son para otras tecnologías, pues que para esta declaración, pues de esta primera declaración, pues esta primera verificación anual, perdón, no están participando. Entonces serían pues los formularios de curva de operación de embalse y guía histórica de caudales los que tienen la opción de cargarse pues a través de formatos CSV en el portal web. Y si lo quiero hacer pues ya para varias plantas al mismo tiempo, puedo utilizar la opción de carga masiva que se encuentra pues aquí en esta parte de la aplicación. Entonces, denme un momento, regresamos. Listo, entonces miren que SIPA 3 en este momento tiene el estado verificado. Como ya tiene este estado verificado, ya puedo proceder a hacer mi declaración en FIC. Entonces me voy a SIPA. Observen que es el primer botón pues, que me aparece, ingresar en FIC. Le doy ingresar en FIC, crear. Aquí selecciono pues la clase. Este campo puede estar vacío, esto puede ser cualquier valor. 2020, 2021. Enviar. Y aquí me quedó el registro, observen que me queda en estado precarga porque todavía no lo he enviado, ¿cierto? Luego le doy clic al nombre, pues a SIPA. Le doy ingresar documentos, crear, y aquí en crear selecciono la carta que voy a enviar, ¿cierto? Pues el nombre del documento, selecciono la comunicación, pongamos cualquier comunicación, enviar. Y aquí pues ya tengo la comunicación adjunta y tengo el registro diligenciado. Entonces le doy validar registro de formatos. Enviar. Entonces una vez hago esto, observen que me sale que la información ya está en las bases de datos del CND. Si yo quiero pues como revisar el estado de ese registro, le doy a SIPA, le doy en ENFIC y observen que ya el estado del registro del ENFIC me aparece en verificación hasta que el CNE pues lo verifique. Si me apareciera en solicitud de aclaración, ¿qué debo hacer? Entonces le doy clic al nombre, a SIPA, y aquí donde dice ver aclaraciones, podría observar pues las aclaraciones que me están solicitando y pues lo que debo ajustar de mi registro. Este sería el proceso de solicitud de aclaraciones para el ENFIC. Hasta aquí entonces finalizamos como con la capacitación. Esta presentación va a estar publicada, pues la vamos a poner a disponer para ustedes en el sitio que estábamos repasando ahorita, en la página web, transacciones, cargo por confiabilidad y al final de cargo por confiabilidad, información para verificación en FIC. Aquí estamos como poniendo toda la información pues como referente. Recuerden que este enlace es producción, entonces todavía no deben ingresar a él, pues todavía no está dispuesta la información en producción, mejor dicho. Lo deben hacer a través de, como estamos mostrando en la aplicación, lo deben hacer en este link, que es el link de capacitación. En un momento lo refrescamos. Emma, yo creo que ya podemos como dar paso a la solución de inquietudes. No sé si tenemos inquietudes para resolver.
Sí, Xiome, y hay una pregunta que quisiera, porfa, que me ayudaras a ir recordando, es sobre la información de las topologías, ¿cierto? Nos están preguntando que cómo se hace por carga masiva el cargue de la topología, cómo se ingresa al documento con la imagen. Bueno, entonces, como les contaba, cuando la información, cuando yo utilice la opción de carga masiva, bueno, vamos a poner el ejemplo con planta térmica. Cuando yo utilice la opción de carga masiva, todas las plantas me van a aparecer en estado precargas, ¿cierto? Todas las que yo haya cargado con carga masiva. Para darles el envío de la información al CND, o sea, para pasarlas al estado en verificación, yo debo entrar a cada una de las plantas, ¿cierto? Para poder hacer eso. Entonces, cuando yo le doy, bueno, pero entonces esperen, mejor lo hacemos desde hidráulicas para que nos quede bien el ejemplo. Voy a crear una planta rapidito. No, Mari, ¿puedes por favor cambiarme el estado de Guavio a precarga? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Todas las plantas que yo cargue a través de la opción de carga masiva me van a aparecer listadas en este grid y en razón para el estado me va a aparecer precarga. Para yo hacer el envío de la información tengo que entrar una a una a cada una de las plantas. Cuando yo haga esto, entonces cuando la planta esté en ese estado precarga, yo lo que voy a hacer es que le doy, es que en este momento pues no me lo va a dejar hacer, pero para que podamos evacuar las preguntas. Entonces le doy, aquí me aparecería, en vez de enviar aclaración, me aparecería enviar a verificar porque está en estado precarga y le doy en topología y aquí lo que hago es que a cada uno de estos documentos, pues a cualquiera, puede ser pues a cualquiera de las clases que crearon, le dan ver detalles y adjuntan el documento, ¿cierto? Adjuntan el documento que necesiten y ya a partir de ahí sí le dan enviar. O sea, para adjuntar el documento lo tienen que hacer una vez ya esté cargada toda la información. Observen que aquí ya está pues como toda la información diligenciada, la que van a traer de carga masiva, pero para topología sí deben entrar a ver detalles y en cualquiera pues de las clases que crearon y adjuntar la imagen. Y luego le dan enviar a verificar. Sería eso, Emma. No sé si continuamos. Listo, Xiome. Yo creo que pues ya quedó aclarado pues como el punto. Igual, cuando cargan la información de manera masiva para poder enviar a verificar, ese envío a verificar no es de manera masiva, sino que lo tienen que hacer para cada una de las plantas. Entonces, cuando entran a la información de cada una de las plantas, pues allí entonces podrán cargar el formato con la topología. Listo. Bueno, entonces esa era una de las preguntas que tenemos sobre el aplicativo Xiome. Otra que nos indican es que si existe forma de eliminar la planta creada para iniciar el proceso desde cero. No, digamos que ya una vez la planta está creada y antes de enviarle a verificar, puede en cada uno de los formularios entrar, editar, ¿cierto? O eliminar pues como registros, pero la planta ya no se puede eliminar como para hacer una nueva carga, se puede solamente modificar. Nos preguntan que a partir de qué fecha el aplicativo cambia del ambiente de pruebas al estado de carga real. Entonces, la idea es que a partir del 25 de noviembre ya el aplicativo está en producción para que a partir de esa fecha ya puedan ir ingresando entonces la información de sus plantas. Eso, recordemos que el enlace, pues el link de capacitación es diferente al link de producción, ¿cierto? El link de producción va a estar disponible, como les decía Emma, a partir del 25 de noviembre. Pues en este momento ustedes encuentran ahí la aplicación, porque en este momento la aplicación está habilitada para tomadores, que es un mecanismo pues que está vigente en este momento. A partir del 25 de noviembre se va a desplegar la versión que tiene adicional a tomadores lo de verificación anual. Entonces lo de verificación anual en este momento solo está en este ambiente de capacitación y a partir del 25 ya estará disponible para ustedes en la página web de XM
ya pues la aplicación con el mecanismo de verificación anual. Gracias, Yomi. Otra pregunta que nos dicen es que si el aplicativo compara el valor del ENFIC enviado versus el calculado por XM y deja el menor, si efectivamente el aplicativo tiene entonces esas validaciones. Y finalmente lo que queda publicado es la ENFIC verificada, que es el menor entonces de los valores, tanto como el calculado por XM como el reportado. Nos indican que si podríamos dejar el año de vigencia por default, diciembre del 20, noviembre del 2021. No es posible porque digamos que el aplicativo está pensado no solo para las verificaciones anuales, sino también para información que deban reportar, por ejemplo, para subasta de reconfiguración de compra, que ya usamos el aplicativo para ello, para el mecanismo de tomadores. Entonces sí es un campo que debe ser editable pues como por los agentes. Bueno, nos preguntan también, Xiaomi, me gustaría que mostraras, dice, en el listado deben colocarse como títulos los formatos definidos en la 071 con su numeración correspondiente y no una diferente, tal como lo presentaron en el aplicativo. No, de pronto no lo vieron pues como de manera detallada, pero si bien están aquí listados por unos números, una vez le dan ahí al ingresar, aparece como está en la resolución, ¿cierto? F2 topología, F4 serie histórica de caudales, y esa es la manera como se identifican pues en el aplicativo. Sí, son los nombres que corresponden pues a la resolución, tal cual están en la resolución y están las numeraciones. Y en el orden definidos en la resolución, así es. Exacto. Bueno, nos pregunta Gilberto Marenco que si la declaración de ENFIC tiene la opción de carga masiva. No, la declaración de ENFIC sí no tiene pues esa opción. La declaración de ENFIC y de EDA debe hacerse para cada una de las plantas. Aprovecho para aclarar, de la capacitación anterior nos habían preguntado que si era necesario anexar una carta para cada planta firmada por el representante legal o era posible una sola carta que contuviera toda la información de la empresa, ¿cierto? Entonces queremos confirmar de que en una sola carta firmada por el representante legal de la empresa se puede incluir la información de todas las plantas que representa esa empresa. En el aplicativo, eso sí, deben ingresar para cada una de las plantas la comunicación, ¿cierto? O sea, porque es una validación que realiza el aplicativo de encontrar un adjunto para cada una de las plantas para las cuales están enviando la ENFIC. Listo. Nos preguntan además que si los campos a llenar en cada formato deben ser idénticos a los que aparecen en la resolución 071. Ah, bueno, nos preguntaron 2 veces la misma inquietud, que ahí es lo que estás mostrando. ¿Cuál inquietud? La del nombre de los formularios, Yomi. Ah, sí, no, entonces pues para que todos tengamos claridad. En la aplicación hay una numeración de los formatos, pues como ustedes ven, 1, 2, 3, y tiene unos nombres como de fácil recordación, ¿cierto? Topología, caudales, embalse. Pero una vez ustedes dan clic ahí, miren que el nombre que aparece es el nombre tal cual la resolución, y así están almacenados los formularios en las bases de datos y para generar los reportes por respectivos de declaración. O sea, estos son los nombres con la numeración tal cual corresponde a la regulación, ¿cierto? F6 filtraciones. Miren que, por ejemplo, en este caso acá dice F6 filtraciones y en la aplicación este es el formulario 4 filtraciones, ¿cierto? Esta numeración que ustedes están viendo por fuera es una numeración como, pues, o son nombres de fácil recordación, pues, como para nosotros, pero el nombre, pues, largo, tal cual está definido en la regulación, está contenido en el formulario y así está almacenado en nuestras bases de datos. Listo. Tenemos otra pregunta de Isdaldo que nos indica que si teniendo en cuenta que la fecha de carga de parámetros es el 1 de diciembre, se puede garantizar que se realizará la carga sin problemas de congestión de la plataforma. Entonces, esa es una de las razones. Perdón. Entonces, para eso estamos, digamos que tomando una serie de medidas para administrar ese riesgo. Una primera medida es tener el portal disponible a partir del 25 de noviembre para que puedan ir cargando su información y la puedan ir enviando. Lo segundo que estamos entonces, como XM, estamos
definiendo, disponiendo un canal exclusivo, un servidor exclusivo para la aplicación, ¿cierto? Para mejorar los temas de velocidad y que no se presente pues como alguna situación que por congestión entonces no permita enviar la información, ¿cierto? Entonces digamos que aquí también es un tema muy importante de poder enviar la información pues antes de las 5 de la tarde, no dejar pues como ese envío para muy tarde. Y pues digamos que la primera opción sería poder enviar la información o cargar la información desde el 25 que estaría la plataforma montada. Nos preguntan que si pueden entrar ahora y los formatos que recibamos ya pueden llenarse con la información. Efectivamente, digamos que ya la idea es, por eso en la primera capacitación solicitamos que los comentarios los enviaran hasta el día 13, que fue el viernes anterior. Ya con esas inquietudes, recomendaciones se hicieron los ajustes, ya la idea es que las plantillas no van a cambiar de aquí pues a que ingrese ya al ambiente productivo, entonces ya podrían entrar, generar los formatos y ir diligenciando los que serán entonces esas mismas plantillas las que se van a usar para el aplicativo ya cuando esté en producción. Nos hacen una sugerencia que cuando nosotros que decimos formularios, pero que la resolución define que son formatos y que los podemos inducir a algún error. Entonces, cuando estamos mencionando en el taller formulario, entonces estamos hablando pues de formatos para que tengan entonces la claridad de esos términos que estamos usando. Bueno, y por último entonces, bueno, aquí hay otras dos sobre la aclaración de dudas y ¿existe algún medio alterno en caso de alguna contingencia? Bueno, entonces, para ello, digamos que tal como lo habíamos manifestado pues en la capacitación anterior, cualquier duda, cualquier inquietud, tal como ha pasado durante los días que tenemos el aplicativo montado en capacitación, pueden dirigirla a info@xm, ¿cierto? Ellos de inmediato se contactan con Xiomara o con nosotras y pues como ya hemos hecho con varios agentes, pues nos comunicamos para atender pues como las dudas, ¿cierto? Mari, dime. hay otra recomendación. La aplicación va a estar disponible desde el 25 de noviembre y está disponible las 24 horas del día, ¿cierto? O sea, la recomendación es que no dejemos todo para el 1 de diciembre, que es el último día, a las 4 de la tarde, ¿cierto? O sea, la idea es que tenemos estos días para que vayamos haciendo el registro, pues si lo hacen antes, perfecto, pues maravilloso. Y la recomendación es esa, que no lo dejemos para el viernes a las 4:50, porque si todo lo dejamos para esa hora, pues posiblemente vamos a tener un riesgo mayor de congestión, ¿cierto? Entonces, esa es como la invitación a que lo hagamos desde antes, con tiempo, con calma, para poder que sea exitosa esta primera verificación anual que vamos a hacer. Y una última pregunta, Xiomi, nos están diciendo que si sobre la aclaración de dudas que van a ser publicados en el aplicativo, requiere diariamente revisarlo para ver si hay publicado alguna aclaración. Entonces aquí hay que tener muy en cuenta los plazos definidos por la comisión pues en el anexo, en el cronograma de la resolución CREC 127, ¿cierto? Entonces las solicitudes de aclaraciones, digamos que a partir del 10 de diciembre a las 5 de la tarde ustedes ya pueden entrar a la plataforma para ver entonces si existen entonces alguna solicitud de aclaraciones para los parámetros y posteriormente luego el 30, después del 30 a las 5 de la tarde, podrán entrar también entonces a verificar si hay alguna solicitud de aclaración para la ENFIC o para la EDA, ¿cierto? Digamos que estamos entonces trabajando con los plazos definidos en la resolución. Eso, importante también ahí tener en cuenta que observen que el 10 de diciembre, que es donde están publicadas las solicitudes de aclaración por parte del CND, es un jueves. Entonces, días hábiles tendrían 2 días, viernes y lunes, bueno, y hasta el martes que podríamos recibir, 15 de diciembre, que se recibirían la respuesta por parte de ustedes, o sea, tendrían 3 días para hacer como esa gestión. Y con la declaración en FIC tendrían pues 31, jueves 31 y lunes 4 y martes 5 para enviar respuesta. Recuerden que todos estos plazos vencen a las 5 de la tarde.
Si me acaban de llegar otras dos inquietudes, nos preguntan que sobre los títulos, que la pregunta no es de los títulos de los campos que se deben llenar, algunos vienen con cosas adicionales que no están en la resolución 071. Ahí sí pediríamos a la persona que nos indicó la pregunta ser como más precisos, porque los formatos fueron configurados tanto como está con la resolución como publicaba la CREC o nos llegaba a nosotros como XM la información para la verificación de ENFIC en las circulares definidas por la CREC. Entonces, el único campo que sería pues como adicional, que no está en la resolución CREC 071, sería ese campo que está señalando Xiomara, que es un código propio del aplicativo. Pero todos los otros campos, bien sea están en la 071 o son como los publicaba la CREC en las circulares. Y lo último es, no me queda claro, una vez cargada la información, ¿se puede modificar siendo la última cargada la válida? Entonces, ya una vez ustedes le den a la información enviar a verificar y ya nos llegue a nosotros, ya esa es la información, la última información, allí no podrían ya modificar información hasta tanto, en caso de que se requiera, haya una solicitud de aclaración, ¿cierto? Mientras el estado esté en precarga, ustedes pueden hacer las modificaciones que sean requeridas para la información. Pero una vez ya le dan a la información enviar a verificar y el estado cambia a verificado, en ese momento no se puede cambiar la información a no ser de que XM solicite una aclaración a esa información, que allí les aparecerá, como nos mostró ahorita Xiomara, solicitud de aclaración. ¿Listo? Eso, entonces, importante, en estado precarga, o sea, un registro puede estar en estado precarga por dos razones. Pues la primera es que yo solamente diligencié la información básica que se llama detalle de planta, que es esta que corresponde al ENFIC, la capacidad y la eficiencia, y no he diligenciado ningún formulario, ¿cierto? La segunda es que yo diligencié pues los formularios y no le he dado verificación a enviar. Cuando yo utilice la opción de enviar, esta opción, enviar a verificar, ya se supone que mi registro estaba completamente validado y que yo estaba segura de toda la información. En ese momento, cuando el registro está en ese estado que se llama en verificación, ahí ya no se puede editar, esa es la última información y la que ya pasó al CND. Listo, pues digamos que pues esas son como las inquietudes que hay sobre el manejo del aplicativo. Listo, entonces yo creo que no siendo más, damos por finalizado este espacio pues de conocimiento. Como lo decía pues las compañeras, va a quedar también habilitado info para que ustedes realicen pues todas sus inquietudes. ¿Algo más por agregar? No, María, pues reiterar la invitación de enviar pues o de ir cargando pues como la información con tiempo, ¿cierto? Listo, bueno, Y les deseamos. invitar pues a los agentes que aún no han hecho uso del ambiente de capacitación, que pues que entren, ¿cierto? Digamos que disponer este ambiente fue también una petición pues como de los agentes, entonces sí, pues muy importante que entren, que se familiaricen y que no dejemos pues como para última hora el envío de la información. Listo, perfecto. Chicas, muchas gracias a todos por su participación y nos vemos en una próxima ocasión. Feliz día. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Listo.